Well, good morning once again. Bueno, buenos días una vez más. It's a joy to be with you this morning, Es una alegría estar con ustedes de nuevo esta mañana to break the bread of life, to be in the Word of God. para compartir el pan de vida y la palabra. Thank you for the prayers. Gracias por las oraciones. Thank you for your love and your hospitality. Gracias por su amor y hospitalidad. It is greatly appreciated. Es muy apreciada. Our scripture this morning comes from the book of Acts, chapter 4, verse 12. Nuestra escritura en esta mañana viene en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. And the word says, "And there is salvation in no one else, Y dice así, en ninguno otro hay salvación, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, Lord, we give praise and worship Nuestro to your Padre holy Celestial. name this morning. Nuestro Padre Celestial, damos honra y gloria a tu nombre en esta mañana. Father, may your name be exalted. Pueda ser tu nombre exaltado. Father, may you use this word to bless it to our hearts, Y uses tú esta palabra para bendecir nuestros corazones, to grow us in our faith, para crecer en fe, that we may live lives more obedient and faithful to you. para vivir vidas más fieles hacia ti. We ask all these things in the blessed name of Jesus. Pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amen. Amén. The late theologian R.C. Sproul once described a time when he was asked by a very motivated young man, El tardío reformador R.C. Sproul dijo que escuchó las palabras de un hombre una vez. that young man asked R.C. Sproul, "Are you saved?" Este hombre le preguntó a R.C. Sproul, ¿eres salvo? And Sproul said, looked at the man Sproul miró al hombre as he pondered that question, "Are you saved?" mientras le hacía esa pregunta de que ¿es usted salvo? And Sproul's response to that young man Y la respuesta de Sproul a este joven hombre was, "Saved from what?" fue ¿salvo de qué? And to Sproul's surprise, Para la sorpresa de Sproul, the young man hesitated el hombre se preguntó, as he pondered the question that Sproul asked him. y con respecto a esa pregunta que él le estaba haciendo, Saved from what? ¿salvo de qué? Sadly, brothers and sisters, Tristemente, hermanos y hermanas, I suggest that a vast number of proclaiming Christians today sugiero que un gran número de aquellos que se declaran cristianos hoy en día, who come and sit in pews like this que vienen y se sientan en las sillas o en las bancas de una iglesia como ustedes, cannot adequately provide a biblical answer to that question, saved from what? muchas veces no pueden dar una respuesta con respecto a esa pregunta, ¿salvados de qué? Why is that a problem? ¿Por qué ese es un problema? Because it reveals that their understanding of the gospel is inadequate. Porque eso da a conocer que su entendimiento del evangelio es inadecuado It's incomplete. o incompleto. And even greater Y aún más is that their understanding of a holy God es su entendimiento acerca del Dios Santo is inadequate. es inadecuado. So with the time that we have this morning, let's consider the question, saved from what? En el tiempo que tenemos en esta mañana, consideremos esa pregunta, ¿salvos de qué? Now, biblically speaking, Bueno, hablando bíblicamente, we're saved by God, somos salvos por Dios, from God, de Dios, for God, para Dios, through faith in Jesus Christ a alone. través de la fe en Cristo solamente. What we're saved from is experiencing God's holy, righteous wrath, En lugar de experimentar esa santa ira de Dios, a holy wrath that will be one day poured out on every unrepentant sinner. esa ira que será derramada un día sobre todo pecador no arrepentido. That day is a set day, Ese día es un cierto día. and it is coming at any moment. Y ese día llegará en cualquier momento. Friends, the glory of the gospel is this, Pero la gloria del Evangelio es esta. that God, the very one whom we need to be saved from, Que Dios,
aquel de quien nosotros necesitamos ser salvos is the very one es el mismo who provides salvation to us or for us through his son Jesus Christ. que provee la salvación para nosotros en Cristo Jesús. I think we often forget that in the 3.5 years of Jesus' earthly ministry, Muchas veces olvidamos que en los 3 años y medio del ministerio terrenal del Señor Jesús, Jesus spoke more on hell than he did on heaven. el Señor Jesús habló más acerca del infierno. Do que you del cielo. realize that? He spoke more on hell than he did on heaven. ¿Se da cuenta usted de eso? Que Jesús habló mucho más del infierno que acerca del cielo. Why is that? ¿Por qué lo hizo? It's because hell is a real place, Eso es porque el infierno es un lugar real and it will be the final destination of all unrepentant sinners. y será el destino final para todos los pecadores no arrepentidos. Jesus repeatedly, Jesús repetidamente, when Jesus repeats himself, when the word of God repeats itself, we are to listen. Jesús repitió esto continuamente y cuando la palabra repite cosas como estas continuamente, debemos prestar atención. Jesus warns us of this reality. Jesús nos advierte acerca de esta realidad. I'm not going to read the scriptures, but Matthew 18:9, No voy a leer la escritura, pero Matthew Mateo 20. 18:9, Matthew 25:41, Mateo 28, Revelations 21:8, Mark 9:43. Marcos 23, 25, 41. All those scriptures and many more scriptures speak of this place called hell. Muchas escrituras hablan de este lugar llamado infierno. And notice here, Paul says that we're saved. Y notemos que aquí se nos dice That word in the Greek is sozo. que somos salvos de. Sozo conveys the idea of preserving. Se nos habla de soso, es la palabra que se usa y esta significa ser preservado. It's the idea of rescuing, La idea es ser rescatado, to be brought safely out of imminent danger. ser librado de un peligro inminente. Imagine with me that you see a young child, Imagine conmigo que a un pequeño niño and that young child strays out into the street. y ese niño está ahí en medio de la calle And there's this bus that's coming straight for this child. y viene un bus directo en la calle hacia ese niño. And then all of a sudden, a bystander Y en ese momento alguien que está cerca, at the last moment reaches out and grabs that child, moving them to safety. en el último momento agarra la mano de ese niño y lo rescata. That child is taken out of danger and brought to safety. Ese niño es librado del peligro y llevado a un lugar seguro. That's sozo. That's salvation. That's Es- being brought out of danger into protection. Eso es soso, el ser librado del peligro y ser llevado a un lugar seguro. The Word of God speaks at length La palabra de Dios habla de esto en gran extensión, about salvation, acerca de la salvación, soteria, or saved, sozo. soterio o soso. But both literally mean to be preserved, rescued. Ambas significan literalmente el ser rescatados, librado. And as we read in God's Word in the Old Testament, Mientras leemos la palabra en el Antiguo Testamento, we read many times in how God is the God of salvation. y leemos muchas veces como Dios es un Dios de salvación. God told Noah to build an ark. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noah's salvation was through the ark. La salvación de Noé fue a través de esa arca. God called Moses to bring his chosen people out of the bondage of Egypt. Dios llamó a Moisés para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. God brought them out of Egypt using Moses. Los sacó de esa esclavitud de Egipto a través de Moisés. Time and time again, Una y otra vez we read in the Old Testament how God saved the Israelites from pagan nations that surrounded them. leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios salvó a Israel de las naciones paganas que les rodeaban, as the Israelites made their way to the promised land. mientras Israel se dirigía hacia la tierra prometida. These are all wonderful illustrations of salvation or being saved. Todas estas son hermosas ilustraciones de acerca de ser salvado. But yet, sadly, today, Tristemente hoy, many preachers behind pulpits
Muchos predicadores en los púlpitos they never preach the reality of hell. nunca predican la realidad del infierno. They never preach the reality of God's holy wrath. No predican acerca de la realidad, la verdad de la ira santa de Dios. Therefore, they never answer the question, saved from what? Por eso nunca responden a la pregunta, ¿salvos de qué? Many people many pastors behind the pulpit today, Muchos pastores detrás de su púlpito hoy en día they're much like the priest in Jeremiah 6, son muchas veces como el sacerdote en Jeremías 6, who claim peace, peace, que clamaba paz, paz, when there is no peace. cuando no había paz, In fact, God's judgment was upon them. sino que más bien el juicio de Dios estaba sobre ellos. Friends, hear me this morning. Amigos, escúchenme esta mañana. The greatest catastrophe that anyone could ever be saved from La mayor catástrofe de la que cualquiera puede ser rescatado o salvado. it's not a car wreck, No es un accidente de automóvil, it's not some financial hardship, no es una dificultad financiera, it's not some illness or sickness. no es una enfermedad. The greatest catastrophe a sinner could ever be saved from is the all-consuming wrath of God. La mayor catástrofe que cualquier persona puede ser salvada es la ira de Dios. Hebrews 2:3 says, Hebreos 2:3 dice, "How shall we escape if we neglect such a great salvation?" ¿cómo escaparemos o cómo seremos librados de una salvación tan grande? Friends, there will be a judgment day. Habrá un día de juicio. Sin has consequences. El pecado tiene consecuencias. We live in a culture, I live in a culture where that reality, they don't believe it. Como vivimos en medio de una cultura que no cree esa realidad. They live in the reality that they can live how they want to. Ellos viven de la forma que quieren vivir. That there is no responsibility, there is no consequences. Ellos piensan que no hay responsabilidad, no hay consecuencias. And so I want to bring 3 points this morning with the time we have. Quiero traer 3 puntos en esta mañana, en este tiempo que tenemos. The first point would be El primer punto será, God's wrath is real and it's imminent. la ira de Dios es real, verdadera e inminente. The second would be El segundo es, God's wrath is a just wrath. It's a righteous wrath. la ira de Dios es una ira justa. And then the third point, Y el tercer punto, the only way to escape God's wrath la única forma de escapar la ira de Dios is through his son, Jesus Christ. es a través de su Hijo Jesucristo. God's wrath is real. La ira de Dios es verdad, It's imminent, es inminente, está a meaning la puerta, it's impending, it's fast approaching. está acercándose rápidamente. Deuteronomy 32:35. Deuteronomio 32-33 Just I will summarize it. lo Vengeance is resumo. mine, says the Lord. La venganza es mía, dice el Señor. Meaning God will repay the unbeliever for their wickedness. Lo que significa que Dios va a pagar al perverso por su maldad. John 3:36. Juan 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Whoever does not obey the Son Pero quien no cree en el Hijo shall not see life. no verá la vida, But the wrath of God sino que la ira de Dios remains on him. permanece sobre él. Matthew 25, verse 23. Mateo 25, verso 23. We see that God will, at that day of judgment, he will put the sheep on his right Él habla como en ese día de juicio pondrá las ovejas a su derecha and then he'll put the goats on his left. y dice que pondrá a las cabros a su izquierda. And if we read on down to verse 41, Si le leemos ahí hasta el versículo 41, God goes on to say this. él dice lo siguiente: He will say, "Depart from me, you cursed, alejaos de mí, malditos, into the eternal fire hacia el fuego eterno. in hell." Ahora, So, friends, the great deceiver of our day, el gran engañador de nuestros días, Satan and all his workers of iniquity, Satanás y sus trabajadores de iniquidad, would have us to believe van a querer hacernos creer that this day of wrath is a lie.
que ese día de la ira es una mentira, that all is well, que todo está bien, live like you want, viva como usted quiera, no worries. no hay ningún lugar. You have plenty of time to repent. Usted tiene mucho tiempo para arrepentirse And God is a God of love. y Dios es un Dios de amor. God is a God of love, but He is just as much a God of righteousness and wrath as He is a God of love. Dios es un Dios de amor, pero Él es tanto un Dios justo como es un Dios de amor. My second point, Segundo- God's wrath is a just and righteous wrath. Mi segundo punto es que Dios es justo en su ira. God's anger, La ira de Dios or we can call it His righteous indignation, o su indignación justa is an appropriate response es una respuesta apropiada to the reality of injustice or sin. para la realidad de cuán injusto es nuestro pecado. I often hear this phrase that God loves the sinner, but He hates sin. A veces se escucha la frase que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. That's wrong. God hates sin. He hates the sinner. Pero eso no está bien porque Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, al que lo comete. Because God is a holy God. Porque Dios es un Dios santo. I think R.C. Sproul said this once Arcis Pro dijo esto una vez, as he asked the condition of the church today. cuando se refería a la condición de la iglesia hoy en día. What is the biggest problem in the church today? ¿Cuál es el más grande problema en la iglesia en nuestros días? And he responded, Y él respondió the people don't understand the holiness of God. que las personas no entienden la santidad de Dios. Because God is a holy God, Porque Dios es un Dios santo. He is perfectly perfect in all things. Él es perfectamente perfecto en todas las cosas. Perfectly perfect in all of His attributes. Perfectamente perfecto en todos sus atributos. And God's wrath is a righteous wrath Y la ira de Dios es una ira justa that will come to bear on every unrepentant sinner. que caerá sobre todo pecador no arrepentido. Psalm 5:5. Salmo 5:5. The boastful shall not stand before your eyes. Perdón. Psalm 5:5. El que se jacta no permanecerá delante de tus ojos. He says, you hate all evildoers. Tú aborreces a todos los que hacen el mal. Psalm 11:5. Salmo 11:5. The Lord tests the righteous, El Señor prueba a los justos, but His soul hates the pero wicked su alma aborrece al pecador and the one who loves violence. y aquel que ama la violencia. Psalm 7, verse 11. Salmo 7:11. God is a righteous judge Dios es un Dios justo, and a God who feels indignation every Uno- day. uno que siente indignación todos los días. Friends, God has a righteous anger and He will judge the sinner. Dios tiene una ira justa y juzgará al pecador. God is perfectly perfect in every way. Dios es perfectamente perfecto en todo lo que él hace. God operates within His perfections. Dios no varía esas perfecciones. And in this, He dispenses His holy wrath perfectly. Y en medio de esto, Él derrama su ira perfectamente. There is no imperfect justice or injustice with God. No. God operates perfectly. No hay una justicia imperfecta o impura en Dios. There is a problem in the church today. We see it especially in the United States. Vemos un asunto, particularmente en los Estados Unidos, con respecto a la iglesia. He said so many professing believers Muchos creyentes, profesantes, are void of the fear and reverence of God. tienen ausencia de una reverencia por Dios. They have no concern No tienen una preocupación how they have offended God. de cómo han ofendido a Dios. They therefore have no comprehension Por ende, no tienen of una comprensión the holiness of God. de la santidad de Dios. You have to rightly understand the holiness of God Se tiene que entender correctamente la santidad de Dios to understand the wrath of God.
para así comprender por qué la ira de Dios. It's been rightly said, those who have no concern of the wrath of God Se dice adecuadamente que aquellos que no tienen una preocupación por la ira de Dios do not believe the word of God. no creen la palabra de Dios. Now get this, this is what they say. Esto es lo que dice. Therefore, if they do not believe the word of God, Y si no creen la palabra de Dios, they cannot and will not ellos no van believe in the God of the word. a creer en el Dios de la palabra. Logically, Lógicamente, if they believe the God of the word, si ellos creen al Dios de la palabra, de las the escrituras, God of this word, el Dios de esta palabra, they would understand that to be saved ellos van a entender que para ser salvos, is to be saved from God and Es- his wrath. que el ser salvos es ser salvos de Dios. John 3:18. We all know John 3:16. Juan 3:18, todos conocemos Juan 3:16 A lot of people stop at John 3:16. They don't go further. y la mayoría de gente se detiene ahí, va a Juan 3:16 y ahí para. We're going to go further this morning Vamos a ir un poquito más adelante en esta mañana. to show a point. John 3:18. Vamos a leer Juan 3:18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Friends, the unrepentant sinner John has in view here Para el pecador no arrepentido, Juan tiene una visión aquí. will one day stand in judgment for a holy, righteous God. Un día estará en juicio delante de un Dios justo. And they will face the wrath of God Y él se enfrentará a la ira de Dios without Christ being their Savior. sin Cristo Jesús como su Salvador. See, friends, the wrath of God is an expression of His holiness. Amigos, la ira de Dios es una expresión de su santidad. God is infinitely pure and holy. Dios es infinitamente puro y justo And because God hates sin y santo, y como Él aborrece el pecado and loves righteousness, y ama la justicia, God cannot Dios no puede and He will not y no va overlook sin. a dejar pasar el pecado. He will not turn His face away. Él no va a volver su mirada a otro lado. He will deal with unrepentant sin. Él va a lidiar con el pecado que no ha tenido arrepentimiento. Within God Dentro de Dios is His divine wrath. yace su ira divina. Therefore, by necessity, Entonces, por necesidad, His divine wrath must react su ira divina debe reaccionar to all those who do not conform to His purity and His holiness. contra todos aquellos que no se conforman a su pureza. Thus saith the Lord, Así dice el Señor, unrepentant sinner, que el pecador no arrepentido, you're but a breath away usted saldrá, from the wrath of God. no saldrá de la ira de Dios. Luke 13:3 says, Lucas 13:3 dice, I tell you, te digo, but unless you repent, a menos que te arrepientas, you will likewise perish. tú asimismo perecerás. It was the great Puritan pastor Jonathan Edwards El gran puritano, el pastor Jonathan Edwards, who once preached a message called quien predicó una vez un sermón titulado Sinners in the Hands of an Angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. And if you have not read that book, I encourage you to. Si usted no ha leído ese libro, le recomiendo hacerlo. But I'll summarize some of the focal points. Pero voy a resumir algunos de los puntos. Edwards warns all unrepentant sinners that Edwards le advertía a todos los pecadores no arrepentidos the bow of God's wrath it's bent, it's drawn back. que el arco de la ira de Dios se encuentra tensado. The arrow of His wrath is made ready, Su flecha está preparada and justice bends the arrow at your heart and strains the bow. y la justicia hace que apunte con su arco a tu corazón. He says these that would encourage you to help you to see
Él hace esto para ayudar a ver the reality of the danger that you're in if you're an unrepentant sinner. el peligro de la realidad que es permanecer sin arrepentimiento. Edward uses Ezekiel 8:18 as an Edward- illustration. Edward usa Ezequiel 8 He says, "Therefore I will act in wrath." y dice, por ende yo actuaré en mi ira, Speaking of God, hablando de Dios. my eye will not spare. My eye will not spare. Mi ojo no va a dejar pasar, Nor will I have pity. no tendré piedad, And though they cry in my ears with a loud voice, I will not hear them. aunque clamen en mis oídos, yo no voy a escucharles. Edwards concludes Edward concluye, saying, "How dreadful is the state of those that are daily and hourly in danger of God's holy wrath." qué peligroso es yacer en ese lugar donde será derramada la ira de Dios. And this, brothers and sisters, this word wrath, Amigos, esta palabra acerca de ira, if you look at it, it means heated up, y si usted la ve, significa Sí. como calentado, to burn with fury. quemarse en enojo. And it's illustrating or just conveying the point that God's wrath is a furious, burning wrath. Y nos da a entender que este concepto de que la ira de Dios es una ira que está encendida, que está llameando. That is about to be poured out on all unrepentant sinners on that day. Y esta va a ser derramada sobre pecadores no arrepentidos en aquel día. This word wrath, Esta palabra ira it speaks of what God will do to the unrepentant sinner as he casts them into hell. habla acerca de lo que Dios le hará al pecador no arrepentido cuando sea entregado al infierno. Some today wrongly think that hell is a place void of God. Algunos hoy en día piensan erróneamente que el infierno simplemente es un lugar donde Dios no está. They have a misunderstanding of hell. Tienen un entendimiento errado acerca del infierno. They have a wrong view of God himself. Tienen una visión incorrecta de Dios. God is an omnipresent God. Dios es un Dios omnipresente. God will be in hell dispensing his wrath. Dios va a estar en el infierno derramando su ira. What the condemned sinner will not experience in hell El pecador no arrepentido no experimentará en el infierno, is God's mercy. no va a experimentar en el infierno la misericordia de Dios. And put yourself in that mindset for a moment. Piense de esta manera por un momento. Can you imagine, and we all have family members or friends who are unsaved. Todos tenemos familiares o amigos que no son salvos. And there may be some here this morning that are unsaved. Tal vez algunos aquí en esta mañana no han sido salvos. But friends, can you imagine anything more horrific Pero ¿puede usted imaginarse algo más horrendo than to be thrown into a lake of fire, que ser tirado a un lago de fuego, drowning yet ever drowning? ahogándose, pero por siempre? Day after day after day. Día tras día tras día. The Apostle John describes this day in Revelation 20. El apóstol Juan lo describe así en Apocalipsis capítulo 20. I pray that we would be faithful to share the gospel with our family members, the gospel, the good news that Jesus saves, that there is an answer. Yo pido que podamos compartir el evangelio con nuestros familiares, amigos, And that's my third point this morning. y ese es mi tercer punto en esta mañana. Friends, God has made a way of escape. Dios ha abierto una vía de escape It's through his son Jesus. a través de su Hijo Jesucristo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one goes to the Father but through me. Nadie va al Padre si no es a través de mí. He says, I am the good shepherd. Él dice, yo soy el buen pastor, He says, I am the door. yo soy la puerta. Faith alone in Christ alone. En Cristo solamente. God's wrath is real. La ira de Dios es verdadera. Hell is real. El infierno es verdad.
And the only way to avoid this reality Y la única forma de evitar esta realidad is to trust in Jesus Christ es confiar en Cristo Jesús and his atoning work at Calvary, y su obra expiatoria en el Calvario, his life, su vida, his death, su muerte, his perfect resurrection, su resurrección perfecta, his ascension, su ascensión. and then he intercedes for us, you and me, daily. Y Él intercede por nosotros diariamente. God gives us mercy Dios nos da misericordia for all those who would repent and believe in his son Jesus Christ. para todos los que se arrepienten y creen en su Hijo Jesucristo. God has given us a way of escape Dios nos ha dado una forma de escapar through his son. a través de su Hijo. Truly God, Verdaderamente Dios, truly man. verdaderamente hombre. Jesus perfectly obeyed the laws of God Jesús obedeció perfectamente la ley de Dios in his active obedience en su obediencia activa, and then in his passive obedience. también en su obediencia pasiva. God made him who knew no sin to be sin Dios hizo aquel que no conoció pecado, for all those who put their faith and trust in his son. lo tornó en pecado para en lugar de todos los que le reciben. Friends, Jesus Christ went to the cross, Amigos, Jesucristo en la cruz and there he took our sins, tomó nuestro pecado nailing them to the tree. y lo clavó ahí en esa misma cruz. And there we see an act of double imputation. Y ahí vemos un acto de doble imputación. Christ taking our sins Jesús tomando nuestro pecado and Christ giving us his perfect righteousness. y Él ahí dándonos su perfecta justicia. The just for the unjust. El justo por los injustos. Friends, the Amigos, answer to the question, saved from what? La respuesta a la pregunta, ¿salvos de qué? Is to be saved from God's wrath Es ser salvos de la ira de Dios through his son, Jesus a Christ. través de su Hijo Jesucristo. Justification is not a work of ours. La justificación no es una obra nuestra. No man can be justified before a holy God by their works. Ningún hombre puede ser justificado por Dios por obras. The word of God says today La Biblia, la palabra de Dios nos dice hoy is the day of salvation. que hoy es el día de tu salvación. Today. Hoy. The gospel is the good news, the evangelion. Este evangelio son las buenas nuevas God has made a way to save sinners. de que Dios ha dispuesto una manera en la cual salvar pecadores. And I began this lesson Yo empiezo esta lección by asking the question, saved from what? y les hice la pregunta, ¿salvos de qué? The answer is saved from God's wrath. Y la respuesta es salvos de la ira de Dios. So I asked you the question this morning. Ahora le hago la pregunta a usted, Are you saved from God's wrath? ¿es usted salvo de la ira de Dios? Hear me. Escúcheme. Are you looking to Christ alone, through faith alone, for your salvation? ¿Está usted viendo a Cristo Jesús solamente por la fe solamente? You're not trusting in your works ¿No está confiando usted en sus propias obras? or some confession or profession, ¿O alguna profesión o confesión? some act that you've done? ¿Algún hecho que usted haya realizado? Are you trusting in Jesus Christ Está and con- his work? ¿Está confiando usted en Cristo Jesús y en su obra? If you are, Si usted lo hace, then you have assurance. entonces usted tiene seguridad. You don't have to ask the question every day, Usted no tiene que hacer la pregunta todos los días. am I saved? ¿Soy salvo? Christ is your salvation. Cristo es su salvación. God has given you his surety. Think of this. Él le ha dado a usted seguridad. Think of the beauty of this. Piense en la belleza de esto. God has given you his surety. Él le ha dado a usted. If you're his child, Si usted es su hijo, he's given you the Holy Spirit le ha dado el Espíritu Santo to indwell you. para que habite en usted. God would never give you his Holy Spirit Dios le da su Espíritu Santo unless you were his child. si usted es su hijo. The Holy Spirit is your surety, the down payment. Él es la seguridad, Él es el pago. And if you believe in a holy and righteous and just God, Y si usted cree en este Dios and that santo all that he says is true, y
ve que todo lo que él ha dicho es verdad, that you believe what this word book says, y usted cree lo que esta palabra, lo que la Biblia dice, then you have assurance usted tiene seguridad. because God has said Porque él, Dios es que ha dicho that he will finish what he started. que él concluirá lo que ha empezado. He will finish what he starts. Él ha determinado que completará, llevará a cabo la obra que empezó. So friends, rest in the finished work of Jesus Christ. Para descansar en la obra completa de Cristo Jesús. No one can have peace. Nadie tendrá paz. No one can have peace with God the Father No, nadie tendrá paz con Dios el Padre. or escape the wrath to come, O podrá escapar de la ira que viene. excepting through the atonement A excepción de a través de la expiación and the mediation of Jesus y Christ. la mediación de Cristo Jesús. Christ said, I am the way. Cristo dijo, yo soy el camino. Trust him. Confíe en mí. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, Lord, thank you for our time together this morning. Padre Celestial, damos gracias por este tiempo que nos has dado en esta mañana Oh, bless the word to our hearts. y por bendecir esta palabra en nuestros corazones. Thank you for the promises Gracias por las promesas of your word. de tu palabra, Father, that you'll never leave us nor forsake us. que nunca nos dejarás ni nos olvidarás, Father, that you will finish what you've started. que tú llevarás a cabo lo que has empezado. Father, I pray that we take your glorious gospel Y eso que vemos en tu glorioso evangelio, to every house, a todos los demás, every street corner, en todo lugar, every mountaintop, toda montaña every place that you would have us to go, y a cualquier lugar que tengamos que ir, because you're worthy. porque es merecedor. You're worthy of all praise and honor and worship. Eres merecedor de toda gloria, honor y honra. It's in the glorious name of Jesus I pray. Es en el glorioso nombre de Jesús que oro. Amen. Amén.